Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware de un computador portátil Hewlett Packard de la serie 14-CF3000. Es decir, todos los que siguen con el 3100 algo, 3200 algo, bueno, entre varios equipos que vienen con esa referencia y pues lógicamente que son de 14 pulgadas. Para este ejemplo pues tenemos un equipo con procesador Intel Core i3 de la 10ª generación, 4 GB de RAM en un slot y tenemos otro slot o ranura disponible para otra memoria RAM. Las vamos a utilizar todas dos. Y también tenemos un disco duro de 1 TB, el cual también lo vamos a reemplazar como siempre. Y lo bueno es que en este equipo tenemos un puerto M.2 para la instalación de una unidad de estado sólido. Entonces recuerden que vamos a apagar el equipo, vamos a desarmarlo correctamente, después vamos a instalar todas estas cosas que les comento, después lo vamos a armar, vamos a iniciar Windows y vamos a verificar cómo trabajan todos estos dispositivos. Y por último ya saben que vamos a dar unas conclusiones o respuestas a posibles preguntas que hayan sobre el equipo o sobre lo que se haga en el video. Así es que sin más decir, vamos con este video. Bueno, ya tenemos aquí el equipo encendido. Pues para apagarlo de manera correcta siempre recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo. Entonces eso lo hacemos de la siguiente manera. Por aquí tenemos el cursor ya en el medio. Si tienen Windows 11, por aquí va a aparecer el menú inicio. Yo lo tengo por acá, aunque también tengo Windows 11, pero yo lo tengo personalizado por acá. Entonces lo que hacemos es darle clic derecho al menú inicio. Nos vamos por aquí por la parte donde dice apagar o cerrar sesión. Vamos aquí hasta la parte donde dice apagar. Y en el momento que estemos aquí en apagar, vamos acá al teclado, presionamos la tecla Shift y ahí sí ya le damos un clic en apagar y eso hará un apagado completo del sistema operativo. Esperemos que se apague. Listo, ya se apagó. Bueno, ahora sí entonces vamos a voltearlo en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a utilizar. Bueno, ya volteamos el equipo, ya lo tenemos en posición para el desarmado y por aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar en esta ocasión, que ya los vamos a ir indicando. Como les había comentado, tenemos un disco duro en este equipo, entonces ese disco duro lo vamos a reemplazar por esta unidad de estado sólido de 4 TB de 2.5 pulgadas con máxima velocidad de lectura secuencial de 540 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 500 MB por segundo para instalarla pues en ese puerto SATA que ya está ocupado por el disco duro, que lo vamos a retirar y vamos a colocar este. También les había dicho que tenemos 4 GB de memoria RAM en un slot, por tanto vamos a quitar esa memoria RAM y vamos a utilizar, bueno, por aquí tenemos una memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB y para el otro slot o ranura que está desocupada tenemos esta memoria RAM DDR4-3200, pero esta es de 16 GB para ver si hay compatibilidad con las dos capacidades. Entonces eso por ahí. Y como les había comentado, tenemos un puerto M.2, el cual lo vamos a utilizar con esta unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo. Y también pues vamos a mirar si hay compatibilidad con esta unidad de estado sólido también de 2 TB, también con factor de forma 2280, pero esta es una tipo SATA, por tanto maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo, pues para saber si este equipo también es compatible con este tipo de tecnología. Recuerden que todos los componentes que miran aquí son los que a mí me han funcionado correctamente, los recomiendo y coloco los enlaces de compra ahí en la descripción del video por si de pronto quieren chequearlos, quieren comprarlos. Ya saben que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para seguirles mostrando este tipo de contenido. Entonces bueno, vamos a retirar las cositas que tenemos por aquí. Ahora sí les indico, una de las herramientas que vamos a utilizar es un destornillador tipo Phillips o también se le llama destornillador de estrella
en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3. Y por acá tenemos una herramienta plástica la cual nos va a servir para nosotros poder sacar las tapas del equipo sin hacerle daño a la carcasa. Bueno, ahora sí vamos con las recomendaciones. Es obligatorio mencionarlas para que no vayamos a cometer errores. Primero que todo, que este procedimiento lo pueden hacer bajo su propia responsabilidad. Si creen que no son capaces, si no tienen las herramientas, es mejor no continuar para evitar hacer algún daño y mejor buscar a alguien que sí esté familiarizado con este tipo de procedimientos para que les haga ese tipo de trabajos. Lo otro que recomiendo es colocar una toalla, una lona, algo acá debajo para que en el momento que vamos girando el equipo pues no se nos vaya a rayar en la parte de encima de la carcasa. Por otro lado, utilizar la pulsera antiestática para que cuando ya estemos manipulando la parte interna pues no vayamos a quemar algún componente sin querer. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático el cual me sirve para pisar y pues para manipular el equipo y no le voy a hacer daño de esa manera. También les recomiendo tener actualizada la versión de BIOS a la última versión para de pronto no tener algún problema de incompatibilidad con los componentes que vamos a utilizar. Y por último, que si miran este icono es que estamos acelerando el video. Usualmente lo pongo cuando estamos, por ejemplo, sacando tornillos, que eso nos quita un poquito de tiempo y pues para que no se alargue el video en ese tipo de cosas. Entonces cuando necesite acelerar el video pues voy a colocar ese icono ahí. Entonces bueno, ahora sí ya vamos con el proceso del desarmado. En este caso los computadores Hewlett Packard tienen sus tornillos debajo de estas gomas que vemos aquí y tienen dos tornillos acá también. Por tanto, bueno, primero vamos a retirar las gomas. Este es uno de los procesos que en los computadores Hewlett Packard no me gusta mucho, pero bueno, vamos a sacar la goma desde acá arriba. Voy a bajar el equipo por aquí para que ustedes lo miren mejor. Lo que debemos hacer es meter por aquí, levantar. De esta manera tenemos que tratar de que el pegamento se quede en la parte de la goma y no en el chasis, en la carcasa, para después nosotros volverlo a pegar fácilmente. Entonces miren, ahí ya se quedó en la parte de la goma. Ahora sí ya podemos levantar. Bueno, voy a girarlo un poquito así, de esta manera, para que lo puedan ver. Y si quieren ustedes la pueden quitar toda o quitan solamente las partes que necesitan. En cuestión de esta goma, sí necesitamos sacarla toda porque está un tornillo por acá, hay otro tornillo por aquí y otro por acá. Bueno, esta la colocamos en otro lado para que no se vaya a perder el pegamento. Y ahora sí, bueno, vamos a darle vuelta al equipo. Vamos a quitar la goma entera, pero como les comentaba, yo creo que no es necesario quitarla toda. Bueno, aquí ya salió este pedazo. Vamos a retirar, porque acá no tenemos tornillo. Entonces yo lo que les aconsejo es de pronto retirarla del lado de acá hasta aquí, solamente para sacar ese tornillo. Yo la saco toda pues para que se den cuenta dónde están los tornillos. Ahora sí vamos a retirar este tornillo de aquí, estos tornillos de acá, el de acá, el de acá y los dos que están por aquí. Bueno. Bueno, ya retiramos todos los tornillos. Entonces en este caso la mejor manera para desarmarlo es voltear el equipo. Lo colocamos así de esta manera, abrimos aquí la pantalla. Listo, ya tenemos acceso a la parte del reposamanos del teclado y lo que vamos a hacer es insertar la herramienta plástica por esta parte de aquí, porque del otro lado pues no podríamos. Entonces bueno, lo que vamos a hacer es insertar por aquí y miren que ya esta parte la saca fácilmente. Entonces vamos así, miren que levantó toda esta parte, pero lo que vamos a hacer es levantar esa parte de acá y solamente los lados. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Listo, esta parte de aquí ya la saqué, aunque ahí se me fue la cámara, pero bueno. Y ahora sí vamos a la parte de acá.
listo. Ahí ya esta parte de aquí, todo esto ya está desprendido. Miren cómo está. Ahí les voy a indicar un poquito. Y ahora sí lo cerramos despacio, con mucho cuidado, que no se nos vaya a volver a cerrar. Lo cerramos ahí, lo volteamos nuevamente el equipo, lo colocamos aquí y ahora sí levantamos esta parte de acá y la sangoloteamos así hasta que se salga la parte de encima. Y miren, esto sale ya fácilmente. Bueno, entonces vamos a colocarlo en la posición nuevamente para empezar a mirar la parte interna. Entonces, bueno, retiramos ya la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir. Por aquí tenemos el disco duro, que lo vamos a reemplazar por la unidad de estado sólido de 4 terabytes. Por aquí tenemos las dos ranuras que, como les comentaba, una está ocupada, bueno, la otra la vamos a utilizar. Y en la parte de en medio tenemos el espacio para la unidad de estado sólido NVMe. Pero ya saben que antes de hacer todos esos cambios, lo que tenemos que hacer es desconectar la batería. Entonces, bueno, para desconectar la batería, pues no la podemos desconectar simplemente el conector, como otras marcas que sí manejan de pronto un cable, una conexión ahí. En este caso, pues tenemos que retirar toda la batería. Entonces, para eso retiramos este tornillo de aquí, este de aquí, el de acá y este de acá. Listo, entonces simplemente la levantamos por acá y ya la batería sale. Ahora estamos en el espacio de 2.5 pulgadas, aquí está el disco duro, entonces tenemos que retirar este case. Entonces primero que todo desconectamos el cable, entonces levantamos aquí un poquito y después desconectamos aquí el cablecito, bajamos el seguro para que no se vuelva a caer ahí. Y este ya lo podemos retirar, levantamos desde abajo si gustan y listo, ya lo podemos retirar. Bueno, ya tenemos el disco duro aquí, entonces primero que todo vamos a retirar esta conexión. Por lo general aquí esto está pegado, entonces lo despegamos y después, bueno, levantamos su conexión de un lado, después del otro y listo, esta conexión ya sale. Y ahora sí, esto sale fácilmente, abrimos aquí nomás esta parte y ya podemos retirar el disco duro. Y ahora nuevamente vamos a colocar acá la unidad de estado sólido. Entonces, para saber cómo va conectado, miramos que la parte de acá arriba está más corta y esta de acá está más larga. Por tanto, en la más larga aquí tenemos esta bajadita que se puede decir, entonces aquí va la conexión. Entonces cogemos acá la unidad de estado sólido o disco duro, que también podría ser, lo colocamos con sus huequitos aquí en estas partes donde van los tornillos, en las dos partes y listo. Esto tiene que quedar de esta manera así. Ahora sí, vamos a traer el conector que está por aquí y miramos su conexión que va de esta manera. Entonces lo conectamos así y después hacemos aquí nuevamente, lo pegamos para poder instalarlo en la parte de acá. Ahora sí vamos a colocar la unidad de estado sólido. Primero colocamos la parte de acá abajo, la presionamos ahí y la metemos de esta manera así. Y después, bueno, levantamos por aquí el segurito para la conexión. Después venimos con la pinza para hacerlo de una manera más fácil. Listo, bajamos el seguro y ya queda conectada la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Ahora sigamos, bueno, con el cambio de la memoria RAM. Primero vamos a retirar esta que está aquí, le abrimos los seguros y ya la podemos retirar. Y aquí les indico la memoria RAM que viene integrada para que la tengan en cuenta. Es una memoria RAM de 4 GB y es una DDR4 3200 con marca SK Hynix, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí vamos a colocar la memoria RAM de 32 GB, entonces la colocamos aquí en el slot. Esto entra más o menos como a unos 30 grados y ya para instalarla solamente la bajamos hasta escuchar sus clics. Listo, ya queda conectada. Ahora vamos con la otra memoria RAM, de igual manera la colocamos ahí, también entra como a unos 30 grados y lo único que tenemos que hacer es bajarla hasta escuchar esos clics. Entonces
Ahí ya quedan instaladas y conectadas las memorias RAM. Ahora estamos en el puerto M.2, entonces lo primero que alcanzamos a detallar es que aquí dice SSD, que es unidad de estado sólido, aquí es donde va. Y lo otro es que nos podemos dar cuenta es que solamente soporta el factor de forma 2280, que la medida es hasta acá. También nos podemos dar cuenta que sí incluye el tornillo para el ajuste de esa unidad de estado sólido. Por tanto, bueno, vamos primero que todo a retirar este tornillo. Ahora sí, vamos con la conexión, la colocamos ahí y esto entra también como a unos 35 grados aproximadamente, y lo único que tenemos que hacer es bajarla y colocamos su tornillo para ajustarla y listo, ahí ya queda conectada la unidad de estado sólido. También les indico algo que me saben preguntar bastante, y es que si podemos actualizar o cambiar el procesador o agregar o cambiar unas gráficas independientes en este equipo. En este caso no tenemos chip de video independiente, pero en algunos modelos de esta serie sí lo podría tener. Aquí iría ese chip de video independiente junto con sus memorias RAM que van por acá. Pero también les comento que así como se compra el equipo, así queda. Es decir, este equipo ya queda con ese procesador, no se puede cambiar. Y de igual manera en las gráficas este equipo no las tiene, por tanto no podemos agregarlas, y si la tuviera no las podemos cambiar ni quitar. Entonces esa parte quería aclararla porque es una de las preguntas que siempre me saben hacer, si podemos actualizar o cambiar el procesador o las gráficas independientes. Entonces en conclusión, no se puede cambiar ni el procesador ni las gráficas independientes. Ahora sí vamos con la conexión de la batería. Entonces ubicamos estos dos orificios y los colocamos aquí en esta parte, y lo demás pues ya va a encajar normalmente. Ahora sí, lo que debemos hacer es colocar los tornillos como estaban anteriormente. Teníamos uno aquí, otro aquí y el otro acá, que en total son 4 tornillos. Y listo, ya queda conectada la batería e instalada. Bueno, listo, ya tenemos conectado todo. Entonces, bueno, vamos a hacer un recorrido por las partes que ya intervenimos. Por la parte de acá tenemos el espacio de 2.5 pulgadas ya conectado aquí a su puerto SATA. Por acá tenemos las dos memorias RAM ya conectadas e instaladas. Por aquí tenemos la unidad de estado sólido NVMe en el puerto M.2. Por acá está el procesador, el espacio para los gráficos independientes, y ya tenemos conectada aquí pues la batería. Entonces, bueno, ya habiendo hecho todo esto, vamos a cerrar el equipo. Colocamos ya su tapa. Les recomiendo primero colocar la parte de acá de la derecha, es decir, de esta manera, así. Entonces después, bueno, adelantamos esto un poco y ya lo podemos cerrar. Entonces ahora ya podemos aplastar por todas las partes para que haya un buen cerrado del equipo, aunque ya saben que con los tornillos acabamos de cerrar. Entonces listo esta parte. Ahora sí vamos a colocar los tornillos en sus lugares. Recuerden que los plateados o blancos van en la parte donde estaban las gomas, por aquí, por acá, acá y en la parte de acá arriba, y los negros van a ir en la parte de aquí y en la parte de acá. Listo, ya están todos los tornillos asegurados. Ahora sí vamos a colocar las gomas. Vamos a empezar a colocar la goma de la parte de acá de abajo, que es la más delgada. Y para saber de qué manera tenemos que colocarla, tenemos que buscar esta bolita que está aquí, que esta es la que indica que va en esta parte. Por tanto, la volteamos y va a quedar de esta manera. Listo, entonces bueno, por tanto empezamos a colocarla desde acá. Colocamos ahí y empezamos a colocarla y de esta manera.
y listo, ahí ya queda exacto esta parte. Bueno, ahora bajamos el equipo y ahora sí vamos a colocar la otra goma. De igual manera miramos que este quede en esta parte de aquí, entonces la vamos a colocar directamente ahí. Entonces colocamos ahí, simplemente ahí, y lo bajamos de este lado de acá, listo, y también de este lado de acá lo colocamos ahí. Miren que esto queda levantado, entonces nosotros lo bajamos y esto queda de esta manera. Entonces listo, ahí ya quedan colocadas ya las gomas, debajo también ya están sus respectivos tornillos. Ahora sí vamos a colocar el equipo ya en posición para el encendido, para revisar todo lo que instalamos. Listo, ya tenemos el equipo en posición para el encendido. Antes de encenderlo siempre les recuerdo que cuando nosotros hacemos un cambio de memoria RAM o agregamos o quitamos una unidad de estado sólido, desconectamos la batería, en el momento que él vuelve a iniciar necesita reconocer todos los componentes que están conectados. Por tanto, como hicimos unos cambios, aumentamos memoria RAM y entre otras cosas, entonces el equipo va a reconocer por primera vez todos esos dispositivos, por tanto se va a demorar un poquito. Por tanto, le voy a dar el botón Power y la pantalla va a permanecer oscura un tiempo mientras reconoce todo lo que conectamos. Por otro lado, también les comento que en la unidad de estado sólido que coloqué en el puerto M.2 ya tengo instalado un sistema operativo Windows para que inmediatamente cuando inicie el sistema pues continúe con el sistema operativo y podamos pues verificar todo lo que instalamos. De todas maneras, bueno, les voy a colocar el tiempo para que ustedes más o menos se den cuenta cuánto se demora en reconocer los dispositivos. Entonces, bueno, le voy a dar botón Power, esperamos un momento. Bueno, voy a asomarme por acá para ver si el botón Power ya encendió, perdón, el LED del encendido ya encendió, y sí, ya lo está haciendo. Ahí va corriendo el tiempo para que ustedes se den cuenta más o menos cuánto se demora en reconocer los dispositivos. Lógicamente que si colocamos menos memoria de la que yo coloqué, puede que se demore menos, pero pues ahí tienen más o menos un tiempo considerable para que se den cuenta en el momento que ustedes hagan un cambio y de pronto no se vayan a asustar porque la pantalla permanece negra mucho tiempo. Seguimos esperando. Listo, ya nos dio pantalla. Todavía no aparece el logo de Hewlett Packard, pero ya inició y ahí tenemos el tiempo final del todo lo que se demoró en reconocer. La verdad se demoró bastante, incluso a uno lo puede llegar a asustar de que no reconoció los dispositivos. Ahí nos mostró el mensaje de que estaban los valores por defecto, entonces por eso se reinició, no le alcancé a dar nada, pero bueno. De igual manera ahí ya nos está iniciando el sistema operativo, como ya les había dicho, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces bueno, esperemos que inicie. Ahí nos aparece el escritorio de Windows. Vamos a darle un poquito de más brillo para poder mirar mejor. Y listo, bueno, ya tenemos iniciado el sistema operativo. Eso indica que nos reconoció todo, pero vamos a mirar de qué manera nos reconoció todo lo que instalamos. Así es que ya saben que vamos a hacer captura de pantalla en Windows para indicarles mejor desde el sistema operativo. Bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en Windows. Tenemos Windows 11. Primero que todo vamos a verificar el almacenamiento de manera básica. Vamos aquí a este equipo, le damos doble clic y nos muestra pues que tenemos instalado el sistema operativo en el almacenamiento de unidad de estado sólido de 2 terabytes. Este es el que está en el puerto M.2 y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes. Entonces eso indica que hasta aquí esta parte sí nos reconoce. Después vamos al menú inicio, que ustedes ya saben que lo pueden tener por aquí por el medio. Le dan clic derecho y le dan administración de discos. Se nos abre esta ventana, bueno, la expandimos y por aquí tenemos la unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 terabytes que está en el puerto M.2. Entonces aquí está el sistema operativo y las otras particiones del sistema para que me reconozca este sistema operativo. Y por acá arriba nos damos cuenta de la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes, pues que también nos la está reconociendo para guardar pues archivos y utilizarla normalmente. Esa parte del almacenamiento, bueno, hasta ahí
en Windows. Ahora sí vamos a mirar la parte de la memoria. Nuevamente le damos clic derecho por acá, le damos en sistema y por aquí nos indica, bueno, que tenemos el procesador. Ya les había dicho que es un Intel Core i3 de la 10ª generación. Y por aquí tenemos la memoria RAM que nos dice que nos está reconociendo 48 GB. Eso indica que sí nos la está reconociendo toda la memoria RAM que colocamos. Pero ya saben que vamos a mirar de otro punto de vista cómo nos está reconociendo todos los dispositivos que colocamos. Entonces, bueno, cerremos aquí, cerramos acá, acá también. Y para eso nos vamos a ayudar aquí del programa de AIDA64, que no estaba, pero ya lo hice aparecer. Entonces, saqué el acceso directo aquí. Bueno, le damos clic derecho para que se haga este programa de diagnósticos que nos va a ayudar a identificar todo lo que instalamos de una manera más avanzada. Primero vamos con el almacenamiento, le damos aquí en almacenamiento, después en ATA y aquí es donde nos muestra los dispositivos que tenemos conectados de almacenamiento. Entonces aquí está la unidad de estado sólido NVMe, que es de 2 terabytes y que pues lógicamente pues lo teníamos en el puerto M.2. Ahora vamos a la otra unidad de estado sólido que está por acá, que es una SATA 3, que es de 2.5 pulgadas, que es una unidad de estado sólido SSD y que es de 4 terabytes. Con eso ya nos damos cuenta que los almacenamientos nos los reconoce satisfactoriamente. Vamos a recoger esto aquí. Ahora sí vamos a mirar la parte de la memoria. Por acá le damos en placa base. SPD, miremos a ver si nos reconoce, sí nos botó la información de las memorias RAM. Por aquí tenemos la primera, que es la Samsung de 32 GB, que es una DDR4 3200. Y ahora vamos a ver la otra, que es una de marca Crucial de 16 GB y también es una DDR4 3200. Vamos a mirar la compatibilidad de este equipo con el tipo de memoria RAM y miramos que la memoria RAM es compatible desde la DDR4 1333 hasta la DDR4 3200, que es lo máximo que reconoce este equipo. Y el hecho de ya tener las dos memorias instaladas, siempre les comento que por aquí nos dice que el modo activo es el Dual Channel. Para que lo tengan en cuenta, tenemos dos memorias del mismo tipo pero con diferente capacidad. Sin embargo, estamos haciendo el Dual Channel para que lo tengan en cuenta de que pueden hacer la combinación que a ustedes más les parezca. Entonces, bueno, vamos a mirar también por acá la parte de la memoria RAM, a ver cómo están trabajando esas memorias RAM. Le damos aquí en DMI y por aquí le damos en dispositivos de memoria. Por aquí tenemos un slot o ranura y por aquí tenemos la memoria RAM de 32 GB DDR4 3200 y está trabajando a 3200 totalmente compatible. Y vamos a ver la otra memoria RAM que es de 16 GB, también 3200 y está trabajando a 3200 y también pues lógicamente es totalmente compatible con este equipo. Entonces, bueno, hasta ahí ha sido la parte de la explicación del almacenamiento y la memoria RAM. Bueno, y por último me falta comentarles si este equipo sí es compatible con esta unidad de estado sólido o no. Y les comento de que bueno, ya hice el ensayo, ya la conecté y ya hice las pruebas y les comento de que este equipo sí es compatible con el tipo de unidad de estado sólido tipo SATA que estamos viendo aquí, hasta de 2 terabytes, pues para que lo tengan en cuenta. Ahora sí vamos con las conclusiones de todo lo que miramos. Primero que todo, comentarles que este es un equipo un poquito fastidioso para desarmar porque tenemos que retirar las gomas para encontrar los tornillos y estas gomas a veces es un poquito como difícil de quitarlas porque el pegamento a veces se queda en la carcasa y después para quitar los tornillos quedan tapados por ese adhesivo. Entonces por eso era que les decía que es muy importante que el adhesivo salga con todo y goma. Incluso con el tiempo, pues cuando lo queramos volver a desarmar nuevamente vamos a quitar esas gomas y lo que pasa es que la adherencia, ese pegamento se va quitando y después ya queda débil, después se salen esas gomas fácilmente y nos quedamos de pronto sin las gomitas que son importantes para que el equipo se quede en la superficie donde estaba y pues no se resbale. Entonces eso primero que todo, no me gustan esas gomas que esconden los tornillos. Ahora sí ya vamos a la parte interna. Primero que todo les voy a hablar sobre el almacenamiento. Primero hablamos del espacio de 2.5 pulgadas. Como se pudieron dar cuenta, colocamos una unidad de estado sólido de 4 terabytes y la reconoció satisfactoriamente el equipo. Eso indica que le podemos colocar
o un disco duro o una unidad de estado sólido de 4 terabytes hacia abajo, es decir, 2 terabytes, 1 terabyte, 500 gigas y así hacia abajo. También comentarles de que en este caso si venía incluido el disco duro, entonces el cable para esa conexión ya estaba dentro del equipo. Si ustedes de pronto pierden ese cable o se les daña ese cable, recuerden que ahí en la descripción del video les dejo el enlace de compra de ese cable, pues para que lo chequen. Ya saben que si gustan lo pueden comprar desde esos enlaces. Ahora vamos con el otro almacenamiento que va en el puerto M.2. Nos dimos cuenta que solamente soportaba el factor de forma 2280, que el tornillo sí incluye, y en este caso le coloqué una NVMe de 2 terabytes, la cual también fue reconocida normalmente, y eso nos indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, 500 gigas, 1 terabyte, 250 gigas o cualquiera de esas capacidades inferiores a los 2 terabytes. También pudimos verificar que sí reconoce las unidades de estado sólido tipo SATA, entonces también pueden colocar ese tipo de unidades de estado sólido, aunque yo siempre les recomiendo utilizar las NVMe porque, como se pudieron dar cuenta al principio del video cuando mencionamos los componentes que vamos a utilizar, las NVMe son más rápidas que las SATA, pero lógicamente que también son más costosas, pero siempre hay que hacer un poquito de esfuerzo para comprar las NVMe, que son pues más rápidas y son mejores. También vamos a la parte de la memoria RAM. Como se pudieron dar cuenta, este computador tiene dos slots, el cual uno estaba ocupado por una memoria RAM de 4 GB. Bueno, la retiramos, colocamos una de 32 GB y otra de 16 GB. Todas dos son unas DDR4 3200 y, como nos pudimos dar cuenta, reconoce totalmente esa frecuencia y esas capacidades. Es decir, que le podríamos colocar hasta 32 GB de memoria RAM y en el otro slot otras 32 GB de memoria RAM, aunque no tendría sentido porque pues eso ya depende del procesador, depende de lo que vamos a hacer. Podemos colocar memoria RAM, colocarle 64 GB es demasiado, incluso ni lo aprovecharíamos, por tanto tendríamos que mirar el presupuesto y en realidad qué es lo que necesitamos. Recuerden que este es un video educativo para mirar más que todo el soporte, hasta cuánto le podemos colocar en memoria RAM y en almacenamiento. Y por último nos dimos cuenta que en este caso no tenemos gráficas independientes, pero en esta serie hay la posibilidad de que algún computador de esta serie sí lo tenga, esos gráficos independientes, y si los tiene pues se quedan ahí, y si no los tiene pues no podemos agregar nada. Y en el procesador, ya les había dicho, no lo podemos cambiar, va a quedar el que está. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, recuerden que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden que se pueden suscribir a este canal. Y me gustaría mucho que me dejen sus comentarios con respecto a este video. Si de pronto tienes este equipo, con qué configuración lo tienes, o qué le has comprado, o qué le piensas comprar, qué programas utilizas, con qué configuración lo utilizas, para que otras personas que lleguen a este video pues sepan qué programas pueden correr dependiendo del hardware que le hayan instalado. Y bueno, sin más decir, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.